Javi Garrido es uno de los pegadores más potentes de todo el circuito y Wilson le ha preparado un pedazo de cañón con esta Wilson Defy Pro. En el vídeo de hoy veremos toda la gama de estas Wilson Defy, desde la más blanda hasta la más durita, y las probaremos en pista para ver qué nos parecen. ¿Será la pala más potente de este año esta gran apuesta de Wilson? Quédate que vamos a verlo ya. Comenzamos con la primera de estas tres palas. Vamos a empezar por la más blanda, aunque bueno, es un poco injusto llamarlo la más blanda, digamos. La menos dura es la versión LS de esta Defy, que tiene Comfort Flex en la superficie, un núcleo de Power Foam, lo que nos deja un tacto bastante medio y seco, realmente tampoco es tan blanda. En la superficie también contamos con un rugoso doble, como es este rugoso 3D en forma de cruces y un rugoso arenoso, que es bastante notable, y conforme vayamos avanzando en esta gama de palas vamos a verlo más marcado todavía. El núcleo es Power Foam como en el resto de palas, pero aquí sí que es verdad que lo notamos con un color algo más claro que en el resto. Una forma de diamante bastante marcada, que es algo que no solemos estar acostumbrados en la marca de Wilson. Estamos hablando de una pala que, como comentaba, es la más ligera, la más blanda de las tres, y está en un peso de 355 gramos, así que vamos a comenzar a verla en pista y a ver cómo la siente Sergi en los golpeos que tanto le gusta a él hacer siempre. Bueno, la verdad que contento con, no sé, muy cabezona, pero la verdad que se me está haciendo bastante manejable. No se me hace excesivamente blanda. Obviamente cuando viene una bola un poco más tensa, sí que noto que es un pelín más tambor la pala, pero no sé, la sensación es que no es tan blanda como podría ser una pala clásica de fibra de vidrio. A pesar de ser cabezona, muñequeo rápido. ¡Ay, qué buena, Guido! La manejabilidad en red bastante guay. Hay que probar el tacto lija. El tema de la manejabilidad sí que es cierto que, pues por lo ligera que es la pala, por lo menos este modelo se me está haciendo bastante fácil de mover. No deja de ser una pala cabezona. Cuando he querido acelerar en alguna volea sí que es verdad que noto que la pala lleva ahí el cabeceo hacia adelante. Y bueno, en resumidas cuentas, de lo que he sentido yo en la red es sobre todo eso, que a pesar de ser una fibra de vidrio es un tacto un pelín más duro. Sobre todo el rugoso me ha gustado bastante, se nota mucho a la hora de dar efectos. Bueno, la sensación arriba, bastante manejable para ser una forma diamante. Yo creo que este modelo tiene que ser, que pesa bastante poco. Si de normal son así, me parece una locura. Ay, perdón. Con esa última pegada, la verdad que me reafirmo en el tema de lo del rugoso. He pegado casi todo solo con efecto, y la bola es que ha sido pegar y enseguida se la lleva el efecto. Una vez vista la LS, vamos a la Defy, que sería la pala media en esta gama. En este caso, en vez de tener Comfort Flex en la superficie, pasamos a tener un carbono 3K, el núcleo vuelve a ser Power Foam, balance alto también, punto dulce alto también, el rugoso igual, aunque lo notamos algo más marcado, sobre todo el rugoso de arena. Aquí una cosa que no he comentado en la LS, que es el patrón de taladrado. Un patrón de taladrado que, al igual que en la LS y en la Pro, se ha modificado para añadir algo más de control y efecto a las bolas, que golpeemos más efecto todavía si cabe con este rugoso. Y bueno, bajando también al puente, vemos también de nuevo el I-beam, que sería esta viga central, y en este caso subimos 10 gramos el peso de la pala, estamos ya en 365. El tacto es un puntito más, un medio duro en esta Defy intermedia, y vamos a ver cómo la ve Sergi en pista. ¡Oh, finísima! ¡Ay, cayó! Ganadita. Que la noto un pelín más compacta, más sólida. Poderosa la pala, la verdad. Me gusta. ¡No! Bueno, es cierto que la pala libera bastante potencia, pero sí que la noto un poco pesada. Para poder hacer el armado rápido y querer pegar me cuesta un poco, pero luego lo que es la pala con el rugoso sale súper cortada, me permite quemarla bastante y sobre todo que libera una potencia que no es normal. Está muy infravalorado tirar bolas, parece fácil. Parece que los profesores, fácil tirar bola, nada fácil tirar bola. Buena. Por arriba y sobre todo en la transición lo que noto es que la pala, el tacto
se me hace muy sólido, bastante duro. La aceleración de la pala por arriba me parece una barbaridad. Vale, sí que es verdad que esta la noto un poco más pesada, el balance tiene que ser el mismo tanto en la DeFi como en la LS. La aceleración por arriba en esta me parece una barbaridad. No sé si es porque pesará un poco más esta pala y al caer cae con todo el peso, pero sobre todo lo que noto que es una pala que está muy guay porque cuando vas en transición la volea puedes acelerarla y no se te va a ir hacia el cristal. Y el punto dulce, la verdad que lo que noto es que es bastante amplio. Pegue donde pegue, la verdad que la bola me está saliendo bastante bien. Es un punto dulce que la verdad que no se suele ver tanto en palas de ataque, en palas sobre todo que tienen el punto dulce un pelín más alto. Lo que noto es que pegue donde pegue, la verdad que la bola me va siempre bastante, sale de bastante manera muy uniforme. Encantado por arriba, es una barbaridad la pala. Me recuerda bastante a la potencia que saca la G de Coello, aunque el tacto es bastante distinto. Este me parece bastante más seco. Me gusta muchísimo por arriba la aceleración que tiene, el peso que cae con el balance alto y sobre todo la potencia que saca en el remate, ya sea en el remate plan como en el remate liftado, porque el rugoso es el mismo, es un rugoso 3D y arenoso, que la verdad que me parece una auténtica barbaridad. Es una pala que sobre todo yo lo que se la recomendaría a jugadores de ataque que buscan potenciar el juego aéreo, sobre todo también destacar lo del tema del punto dulce. En palas de ataque no se suele ver tanto que el punto dulce sea tan amplio y en esta me parece una barbaridad el trabajo que han hecho en Wilson para aumentar el punto dulce. Y por fin vamos con la joya de la corona, que es esta DeFi Pro. ¿Cómo la diferenciamos de la DeFi intermedia y de la LS? Pues en primer lugar, si giramos así, la inclinamos un poquito, veréis que el logo de Wilson refleja algo más que las otras dos versiones, y también porque en su superficie tenemos carbono 15K. Hemos pasado de un Comfort Flex a un 3K y en esta un carbono 15K. El núcleo también es Power Foam, como comentaba, el color es algo más oscurito. El balance es medio alto también, con un punto dulce situado en la parte superior. Un balance sobre los 26,4, 26,5 centímetros, que es un balance bastante tirando alto. De nuevo las perforaciones para intentar aumentar la aerodinámica de la pala. El rugoso doble 3D y arenoso más marcado que en las otras dos palas. Bajando al tapón tenemos una cuerda tipo soga con muñequera que no sale desde el centro del tapón, sale desde un lateral. Y eso sería todo de esta DeFi Pro. Ahora vamos a ver cómo se comporta en pista, ¿no? Ay, perdóname. Muy dura, la pala. Súper dura. Piedra. Sí que es verdad que en defensa me está costando un pelín muñequear ahí abajo. Una locura el choque, sobre todo cuando viene bola rápida. La pala responde súper bien. Para ser tan dura, va donde quieres. Esa bola rápida puedes manejarlo lo que quieras. ¡Ay, no me da! Ese muñequeo no me está siendo fácil. Esta pala sí que noto un pelín más pesada. La dureza sí que es verdad que es una locura, es una tabla. Sí que es cierto que es nueva, seguiría ablandando, pero así de primeras me parece que el tacto es súper seco. ¡No! Súper seca y me gusta bastante, pero tardo mucho en moverla. Es cierto que el tacto, bola rápida, es que la pala no se va a ir jamás. Es una pasada cuando más o menos la bola viene donde tú puedes intuir que venga, te da tiempo a armar y tirar, porque es lo que digo, que se me hace tan pesada que quizá movimientos rápidos sí que me está costando más. Todo lo que es el tacto es una pasada. O sea, al que le gusta una pala de potencia y no le importe que la pala no sea tan ligera, la va a disfrutar muchísimo. Y otra. Por arriba es un espectáculo, es súper dura. Está muy guay porque a los que les gusta el tacto duro la van a disfrutar muchísimo porque el control que te da es increíble. Luego además suelta potencia, no tanto como la DeFi normal, también, bueno, es mi opinión, ¿no? Tampoco, no me parece que saque tanta potencia. Sí que es cierto que me parece un poco pesada, por arriba guay, porque como ya tienes el armado arriba, lo único que cae la pala, y la verdad que guay porque le da bastante aceleración, pero bueno, sí que es cierto que en la volea, en transición, si no sé exactamente bien dónde me va, me cuesta un poco moverla. No penaliza tanto porque al ser muy dura, aunque llegues tarde, la bola no rebota muchísimo. El punto fuerte de la pala yo diría que es ese, un tacto mega seco. El rugoso, digamos que bueno, es lo mismo que toda la gama DeFi 3D y además un arenoso que la verdad que premia bastante, sobre todo para el tema de las dejadas y para el cortado en la volea está muy guay. Vuelvo a destacar otra vez el tema del punto dulce. En la transición había veces que no estaba impactando bien y aún así la pala sale guay. Quizá la DeFi Pro es la que menos punto dulce me parece que tenga de toda la gama, aún así es bastante amplio.
Lo que noto con esta gama, con esta pala en concreto de la gama, muy dura, tacto súper seco, quizá en la potencia no premia tanto como la DeFi normal. Lo que te da es un tacto muy seco. Sí que es cierto que tanto para la pegada por 3 como para la pegada en remate plano se me estaba haciendo un pelín difícil conseguir lo que quería con el remate. Entonces, pues bueno, quizá para mí es demasiado dura esta pala. Sí que es cierto que al que le gusta un tacto súper seco, esta pala, pues bueno, se la recomiendo. En general la pala, el balance muy alto porque la bola no dispara muchísimo al ser un tacto muy seco que no absorbe casi la bola. Al que le gusta una pala muy dura, pues bueno, por arriba no va a tener problema. Y hasta aquí este vídeo reaccionando a la gama DeFi de Wilson, unas palas que sin duda van a competir con las mejores de potencia de este año, así que dejadnos en comentarios con qué pala queréis que la comparemos. Recordad suscribiros al canal de Zona de Padel para no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel, y aquí os dejamos el top 10 de mejores palas de este año, que nos salió un videazo espectacular, así que tenéis que verlo ya. Pero yo me voy ya porque este vídeo se termina aquí.